edifica la iglesia del Señor. Son la iglesia, los hijos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Mano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, edifica la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días para todos. En primer lugar, ofrecerles excusas por iniciar hasta ahora. Estaba preparando algunas cosas. Vamos a unirnos en oración en esta Santísima Eucaristía al Señor de los Milagros, por el eterno descanso de nuestro hermano Ambrosio Silva, al cumplir 10 meses de su partida a la casa de Dios Padre. También de todos nuestros seres queridos que han partido a la eternidad. Oramos también por la salud de Yarit Silva Rivera y de Ocelina Pérez de Silva. Nos unimos a la intención de la familia Silva Pérez. En un momento de silencio presentémosle al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón. Para Dios nada hay imposible. Oremos con fe. Oración de preparación para la Santa Misa. Oración de Santo Tomás de Aquino. Dios Todopoderoso y Eterno, aquí que llega el sacramento tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme, te ruego, recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto bajo el velo del sacramento, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la Santísima Virgen María. Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, pecador indigno y miserable, me acojo a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia vamos a ofrecer el santo sacrificio, te dignes asistirnos con bondad. Como acompañaste a tu Hijo dulcísimo en la cruz, para que, ayudados con la gracia, podamos ofrecer en presencia de la Divina y Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Fórmula de la intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para la alabanza de Dios Omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra.
por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones en general, en especial, por mis padrinos y ahijados, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de los santos sacerdotes, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mío Señor, ten piedad, piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, en tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. 3 personas que por favor nos colaboren con la lectura, los demás nos sentamos y escuchamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomando consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén. Actuando valientemente en el nombre del Señor, hablaba y discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor. Se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que no condenen nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se os dará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta este signo especial, el símil o la comparación del sarmiento y la vid. Es uno de los símbolos más sencillos de entender, porque está mostrando una realidad muy cercana a nosotros, y es la realidad del campo, de una plantica, cuando una rama se le corta. Es muy fácil y es para nosotros algo muy familiar. Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa. La vid es el palito de uva y el sarmiento es la rama. Es así de sencillo. Cuando una rama, un sarmiento, se arranca, se corta y se deja ahí a un lado, se seca. Eso lo sabemos todos. Se seca. Ya no tiene vida propia. Depende del tronco. Depende del tronco. Y es una realidad. Es el símil que utiliza el Señor para mostrar lo que pasa con nosotros cuando, como sarmientos, nos alejamos de Dios. Cuando cortamos la relación de unión con Dios,
La palabra religión significa religare, es el verbo unir. Religare, de ahí viene religión, de ahí también viene ligamento, obligación, es la misma raíz. Religare es unir. Eso significa religión. Por eso cambiar de religión es un término muy mal hecho, no se puede tomar, porque implica es romper la religión, o sea, rompió la unión y entró en la división. No es que hay otra religión, otra unión, no, rompió la unión, la comunión. Y pues todas las referencias a nivel protestante tienen que ver con el catolicismo. Si usted pregunta, bueno, ¿y usted es qué? No soy católico. Y muestra las excusas por las cuales no es católico. Es en referencia a, pero porque hubo una ruptura, un rompimiento. Lo mismo, cuando nosotros rompemos con Dios, que eso se logra a través del pecado, estamos en una situación de muerte. Es una situación de condenación. Es delicado, porque es la unión con Dios la clave de nuestra salvación. La unión con Dios, permanecer. En este evangelio, mire, tan pequeño, 8 versículos, y aparece 7 veces la palabra permanecer. Si permanecen en mí, si el sarmiento permanece en la vid, si mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento. 7 veces aparece la palabra permanecer, permanecer. Va apareciendo esa palabra. Y en relación a que el sarmiento permanezca en la vid y que nosotros permanecemos en Dios, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. O sea, es la dinámica de la perseverancia y la permanencia. Permanecer, permanecer. Es la unión plena que no se debe romper nunca. El pecado, más que incumplir una norma por la cual va a tener una sanción, más que una mancha en el vestido que le cae estiércol, más que una situación moral de un incumplimiento, el pecado es una fuerza de ruptura, rompe la comunión. Y esto es explícito. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo, ese muchacho, el menor de los dos, le dice al papá: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Sí? Esa actitud de él no es buena. Le está pidiendo la herencia, pero en vida. La herencia nunca se da en vida. Y no es aconsejable dar la herencia en vida, porque usted se puede llevar la sorpresa de que sus hijos vendan todo y a usted lo manden a vivir a un ancianato como si fuera una cárcel. ¿Sí? Eso pasa. Y se olvidan. Una vez hablé con una señora que me decía: Padre, hace 11 años que mis hijos me dejaron aquí, yo no he vuelto a saber nada de ellos. Imagínense eso. No volvieron ni para un cumpleaños de ella, nada. Como recluirla en una cárcel y olvidarse de que existe ella. Bueno, cuando muera, van al funeral con muchas lágrimas y se van a botar sobre el ataúd y se van a desmayar. ¿Sí? Es fijo. Fijo que sí. Y a las 2 horas van a estar peleando por la herencia. Es así, pasa en muchos lados. Pero por el momento esos hijos ya se olvidaron que la mamá existe. Hace 11 años que mis hijos me dejaron aquí, yo no he vuelto a saber nada de ellos. Eso dice mucho. Ahora, este hijo le pide la herencia al papá. Y el papá perfectamente está en todo su derecho a decir: no, qué pena, herencia cuando yo me muera, qué pena. ¿Sí? Pero ese papá no. Ese papá es el signo de la libertad que Dios nos ha dado, porque es una libertad total, plena.
ese papá le da la parte de su herencia, el trabajo de toda la vida, y le da la parte de la herencia que le toca a él. Y a los poquitos días, que nos aguantó mucho, a los poquitos días juntó todo lo que tenía, no pensaba volver, habría dejado al menos una muda de ropa o algunos bienes para cuando venga a la casa. No, juntó todo lo que tenía y emigró a un país lejano. Se fue para Las Vegas de su época. Se fue a un país lejano donde vivió perdidamente hasta que malgastó todo. Como era bastante, pues él no pensaba que eso se iba a acabar, pero de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Y llegó el momento en que comenzó a sentir hambre, comenzó a pasar necesidad. Llegó como una persona rica, con un buen capital, pero no venía en el tema de invertir, venía en el tema de malgastar. No solamente gastar, era malgastar. Vivió perdidamente. Y vemos que cuando llega el momento de que aguanta hambre, que por cierto todos los malos amigos ya se le desaparecieron. Los malos amigos que lo rodearon cuando tenía platica y que le sobaban el hombro y le echaban cepillo y le echaban flores. Cuando él estaba pasando hambre, se desaparecieron todos. Y todas las mujeres que le dijeron te quiero, te amo, porque tenía platica y se acostaba con ellas, todas desaparecieron cuando llegó un momento en que ya no tenía ni un peso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque ese es el mundo nuestro. Todos los amigos de borrachera, tal cual, igualitos. Usted se enferma y nadie va a visitarlo al hospital. Pero cuando tenía platica para brindarles a todos, estaba rodeado de amigos, mejor dicho, lleno de amigos, que ni sabía cuántos eran de tantos que lo rodeaban. Pero los amigos verdaderos no son los que están cuando estamos en la mesa, son los que están cuando estamos en un hospital o en una cárcel. Allá es donde conoce cuáles son los verdaderos amigos. Y llegó el momento en que todos sus malos amigos desaparecieron. Los que se llamaban amigos, pues no eran amigos. Todos los falsos amores desaparecieron. Cuando ya no había platica, ya no le decían te amo, te quiero. Y comenzó a aguantar hambre. Cuando pasó hambre, es cuando se acuerda de volver. Pero no antes. No es para decir, oiga, mi papá está de cumpleaños hoy, voy a ir a visitarlo, a saludarlo. No fue su motivación para volver a casa. Era el hambre. Oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, deme trabajo. Al menos como jornalero recíbame. Y vemos que ese papá pues lo recibió como hijo y lo abrazaba, lo besaba, a pesar de que venía lleno de estiércol de cerdo, oliendo a cochera, y aún así lo abrazaba, lo besaba, y es cuando lo restituye como hijo, no como jornalero, como pedía él, como hijo. El anillo tenía un sello con el que se sellaban todos los contratos de la familia, o sea, era como una chequera abierta. Si él quisiera ir al banco, sacaba el préstamo, y con el sello del anillo, ahí estaba el certificado. Es fuerte ese tema. El vestido y los sandalias, un calzado nuevo. Pues exactamente eso es el pecado. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos vamos de la casa del Padre, y Dios no quiere obligarnos, nunca ha querido obligarnos y que nos tenga ahí amarrados, no. Él solamente lo que busca es nuestra salvación, pero a nadie quiere obligar. Es una decisión nuestra. Si nosotros queremos, podemos.
Si nosotros no queremos, pues Dios respeta la libertad. Por eso existe el infierno. Porque cuando uno rechaza a Dios, vive a la margen de Dios, pero sabemos que Dios es la vida, que Dios es la luz, es la paz, que Dios es la tranquilidad y la serenidad, que Él es la justicia, la santidad. Cuando nosotros rechazamos todo ello, pues al rechazar la luz quedamos en la oscuridad, al rechazar al que es el amor, pues quedamos en el odio. Es rechazar la oscuridad y rechazar la luz y quedar en la oscuridad. Y la situación de estar lejos de Dios es que el que se acerca a nosotros es el maligno, porque existe y sabemos, la Sagrada Escritura nos dice, primera carta de San Pedro capítulo 5, sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo como un león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Ese es el gran problema, que cuando nos alejamos de Dios, el maligno está al acecho. La ovejita que sale corriendo y comienza a descarriarse y se aleja del buen pastor que da la vida por defenderla, cuando esa ovejita toma la decisión de irse, los lobos ya están acechando entre la oscuridad. Ya los lobos están acercándose sin hacer ningún ruido, se van acercando y se lanzan todos al tiempo, sincronizados, están mirando, se lanzan todos al tiempo, no le dan ni oportunidad de escapárseles, de salir corriendo al menos. Además le llegan por todo lado, por norte, sur, oriente, occidente, para que si va a correr por este lado, ya le sale alguien, y si va a correr por este, allá le sale alguien. El enemigo nunca duerme. Alejarnos de Dios, romper la comunión con Él, es nefasto para nosotros. Es nefasto. Alejarnos, romper con Dios, es muerte, es condenación, es maldición, porque ya no está el sarmiento pegado a la vid, ya se está secando. Claro, uno no se da cuenta de ese proceso porque eso es paulatino, eso va sucediendo poco a poco. No es que se arrancó inmediatamente la hojita se secó, no, se ve verde todavía. Y al día siguiente usted pasa al lado de esa rama que está ahí botada en el piso y la ve verde todavía, ya un poquito mustia. Ya se va poco a poco agachando, pero que esté totalmente seca, eso es después de una semana, unos 3, 4 días, no es a la hora. Uno no siente eso de momento, no lo siente de momento. Y es un tema delicado, complejo, porque trae consecuencias muy grandes, muy grandes. Eso es como por así decirlo, un poco lo que está pasando con esa reforma pensional que se está aprobando. Incluir a muchísimos, y claro que sí, en justicia, muchos que no han trabajado, pero no le faltan las semanas o le falta la edad y difícil que se pensione. Pues le damos una pensión a todo el mundo y todo el mundo contento, claro que sí, en justicia muchos de ellos se lo merecen, pero eso no se sostiene. De aquí a 15, 20 años, no se sostiene, porque el gasto público es demasiado grande. O sea, muy buena esta reforma, claro que sí, muy buena, porque usted le va a dar pensión a gente que nunca iba a poder ni soñar con una pensión, y van a tener una pensión, y van a reclamar una pensión, pero ¿de dónde va a salir la plata para eso? Eso no se da ahorita, ahorita todo el mundo feliz, contento, y que nos den platica. Eso nos gusta. El problema es en 15, 20 años, cuando ya las cosas van a cambiar, va a ser necesaria otra reforma pensional, donde ya lo que toca cotizar ya no son 400,000, sino tal vez 600,000, para intentar sostener sin que eso colapse. Es un tema complejo. Esa reforma sí, muy buena, pero muy costosa.
y sube al doble el roto fiscal. Es un tema delicado. Eso no se ve ahorita, no se ve ahorita. Eso se ve a futuro. Eso se ve a futuro. Porque esa plática que nos llega, que no estaba en planes que nos llegara, oiga, y nos llegó, oiga, qué bueno. Así sean 300,000 pesos. Eso no iba a llegar, llegó, mire, y el próximo mes otros 300,000. Eso tiene que salir de algún lado. Y seamos sinceros, no hay de dónde salga. Eso no se ve ahorita. Algo muy parecido. Cuando uno se comienza a alejar de Dios, comienza a distanciarse. Inmediatamente eso no se siente. Eso se siente después. Llega el momento en que todo eso ya comienza a cambiar. Es delicado, es un tema muy serio. Ahora, los que se alejan de ti se pierden, dice la Sagrada Escritura, creo que es el Salmo 71, Salmo 72. Los que se alejan de ti se pierden. La realidad de alejarnos de Dios produce muerte y condenación. Ahora, ¿cómo nos unimos a Dios? La unión por excelencia, según la Sagrada Escritura, es la vida sacramental, según la Sagrada Escritura. Porque también va a encontrar en este mundo gente que le va a decir que no, que esa forma no, que más bien de esta otra forma, y nos la inventamos hoy. Eso es peligroso. Cuando Jesús da su enseñanza, Él de una forma muy, muy clara, nos va a mostrar que es a través de los sacramentos. Por eso hasta dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. El bautismo. Cuando dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Mire la palabra de San Juan, que se repitió 7 veces. Está expresamente en la Santísima Eucaristía, capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, habita en mí, mora en mí. ¿Qué significa eso? Permanece en mí y yo en él. Dios vive en él. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Y nos advierte, es enfático, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, la comunión es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria para la salvación. No tendrán vida eterna. Si comen mi carne y beben mi sangre, no morirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Esto lo sabemos todos. Y en la Biblia protestante también está. Pero cuando a nivel protestante se proclama, no, que si usted come esa carne, se vuelve caníbal, porque está comiendo la carne de Cristo, entonces usted es un caníbal. Y si bebe su sangre, se está volviendo vampiro. Es algo vampiresco porque se está bebiendo la sangre de Cristo. Entonces ya no comulguen. En ese momento está rompiendo la comunión. Ya no comulga. Y efectivamente 100% de nuestros hermanos que se han separado de la unidad, se han separado de la unidad. Ramas que se separaron del tronco, esas ramas que se separaron del tronco ya no comulgan. Hay una fuerza de ruptura, ya no comulgan, ni siquiera creen en que Jesús sea Dios, algunos de ellos. Y los que sí creen que Jesús sea Dios, lo creen de una forma distinta, no como los apóstoles lo enseñaron, sino una forma distinta. Pero ese evangelio distinto, luego no es algo que el Señor nos advirtió que es malo. Aunque un ángel del cielo bajara, Gálatas 1:6, aunque un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio distinto, una coma o una tilde, distinto del que aprendieron desde el principio, una coma o una tilde, como dice Mateo 5:18, no dejará de cumplirse ni una coma ni una tilde. Si una coma o una tilde es distinta, y la Biblia protestante es absolutamente distinta, tiene 7 libros menos, es pecado, está prohibido por Dios. Muéstreme un texto bíblico donde diga que usted puede modificar la Biblia. Muéstremelo.
Si me muestra un texto bíblico al menos, aunque mínimo deberían ser unos 10, pero muéstrame al menos un texto bíblico donde diga así. La palabra de Dios sí se puede cambiar, claro, se puede adaptar al modernismo. ¿Sí? Porque mire qué iba pasando en una iglesia en Aachen, Alemania, en una parroquia X, Y o Z. Cuando estaban en la vigilia pascual, había una señora que estaba ahí. Y entonces el que estaba dirigiendo todo, llegó y dijo: hoy hemos hecho una modificación pedagógica, una modificación a la Sagrada Escritura para actualizarla. Escuché esto que está diciendo. Es que la estamos actualizando porque sentimos que ya está pasada de moda, está como anticuada. Entonces el que pasó a leer la lectura y dijo: lectura del libro del Génesis. Y comenzó a leer. Y después llegó el momento en que dice el texto: y Dios formó de la tierra con arcilla al hombre, insufló en sus narices espíritu de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y después le agregaron: y también Dios creó a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres, y a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Palabra de Dios. ¿Cómo así? No, espérese un poquito. Y una señora que, no, eso no es católico, eso es... ¿Cómo le van a agregar eso? Eso no está en la Biblia. Y entonces se le acercó una persona que era hombre, parecía mujer, o era mujer, parecía hombre, y le dijo: sálgase. Y dijo ella: me tocó pararme y salirme, y me fui a mi casa a llorar, porque me habían expulsado de la iglesia. Porque, espérese, la Biblia, ¿cómo la van a cambiar? ¿Cómo así? ¿En dónde dice? ¿En cuál Biblia dice? Y Dios creó a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres, y Dios creó a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo le van a agregar una cosa así? Que por cierto está chocando con la Sagrada Escritura, porque el Señor en 1 Corintios 6 nos va a decir que el tema del homosexualismo no es. Dios nos va a decir de una forma tan clara, y menciona la palabra homosexuales, o sea, personas por el mismo sexo, homosex, el mismo sexo, atraerse por el mismo sexo, que usted siendo hombre se siente atraído por otro hombre, que usted siendo mujer se siente atraída por otra mujer y se enamora de otra mujer, no ya de un hombre sino de otra mujer. Y dice: ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, y otro grupito, y dice: no heredarán el reino de los cielos, punto. Y también está en 1 Timoteo 1, y también está en Romanos 1:17, que los hombres, cambiando el uso natural de la mujer, se abrazaron con otros hombres, cometiendo la infamia de hombre con hombre, y recibiendo en su propio cuerpo el castigo. Sabemos que el SIDA está muy metido por ahí, ¿sí? Y que las mujeres, cambiando el uso natural de los hombres, se abrazaron con otras mujeres. Y en el libro del Levítico va a decir que es una abominación que un hombre vaya con otro hombre a la cama como si fuera una mujer, que es una abominación. Entonces, ¿cómo vamos a agregarle ahora en el libro del Génesis: y Dios creó a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres, y Dios creó a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres? Y que después digan que es palabra de Dios. No, espérese un poquito. Algo anda muy mal por ahí. Algo huele muy mal. Y vamos a decir que es un pensamiento progresista, que estamos a la vanguardia, que es el ayornamiento, es el ponerse al día en las cosas y actualizar la doctrina, que está quedando como anticuada, hay que actualizarla. Se termina uno desviando del camino de Dios, y esa es fuerza de ruptura, está rompiendo con Dios. La Sagrada Escritura no se puede modificar. Nadie, de ninguna denominación, de ninguna clase de denominación cristiana, nadie puede modificar la Biblia y agregarle cosas o quitarle cosas. Que el nombre de Dios era Yahvé, se lo quitó y ahora le puso que es Jehová. Pero en ninguna Biblia del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, en ninguna Biblia del siglo VII, VIII, IX, en ninguna Biblia, en ninguna época aparece la palabra de Jehová. Está recién inventada y solo aparece en la Biblia protestante.
En la Biblia de los judíos nunca aparece la palabra Jehová por ningún lado. Y es la misma hace 3000 años. Jamás aparece en el Antiguo Testamento que el nombre de Dios sea Jehová. No se le puede cambiar nada a la Biblia. Eso no es negociable. Muéstrame algún texto bíblico donde diga así, la Biblia se puede modificar. No, más bien le muestro los textos bíblicos que la prohíben. Deuteronomio 4. Y los últimos 4 versículos de la Biblia, fácil para que lo memoricemos. Como unas 4 paticas de una mesa, es la base de todo. Versículo 2, Deuteronomio 4, no quites nada ni agregues nada al libro de la ley. Punto. No es negociable. No, es que nos parece mejor así. No, eso no es negociable. Apocalipsis 22, 18, los últimos 4 versículos de la Biblia. Dice, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno le agrega algo a estas palabras proféticas, se le agregarán las plagas que se describen en este libro. Y si alguno le quita algo a este libro profético, Dios le quitará su parte en el, escúchelo, árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Y hasta en este mismo texto que prohíbe quitarle cosas, en la Biblia protestante no dice árbol de la vida, dice libro de la vida. Pero cuando usted va al texto original, dice árbol. Pero en la Biblia protestante dice libro. Entonces, o es un árbol o es un libro de la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el de hace 2000 años? Árbol. Cuando San Juan lo escribió, Apocalipsis, decía árbol de la vida. Siglo I, árbol de la vida. Siglo II, árbol de la vida. Y así hasta el día de hoy, árbol de la vida. En la Biblia católica sigue igualita hace 2000 años. Pero en la Biblia protestante ya no dice árbol, dice libro. Y entonces cuando le pregunto a una persona, ¿pero por qué le cambian a la Biblia, a la palabra donde dice árbol y le ponen libro? Y dice, pues a ver, piense, ¿de dónde sacan los árboles? ¿De dónde salen los libros? Pues de los árboles. Ahí está, si ven, ya se compató. ¿Seguro? ¿Ese es el argumento? Que le vamos a cambiar donde decía árbol, le ponemos libro, que porque los libros salen de los árboles, que los libros se hacen con los árboles, entonces que lo mismo. No, la Biblia no se toca, ni una coma, ni una tilde, como dice San Mateo 5:18. Eso no es negociable. También en Proverbios 30, versículo 6 dice, no le agregues nada a este libro, porque serás tomado por mentiroso. Y en 2 Timoteo 3, que solamente tiene 3 capítulos, tiene más capítulos. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura, escúchenlo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuándo se escribió eso? Cuando en el Antiguo Testamento había 46 libros. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo hasta ahora. Pero es que la discusión no es sobre el Nuevo Testamento, es sobre el Antiguo Testamento. Le quitan libros del Antiguo Testamento, libro de la sabiduría, Macabeos 1, Macabeos 2, Judith, es Antiguo Testamento. Pero en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda es toda, punto. ¿Cuándo le quitaron a nivel protestante? Siglo XVI. ¿Seguros que es el plan de Dios? Que a partir del siglo XVI, una cosa que no existía en el siglo I, siglo II, siglo III, se va a imponer a partir del siglo XVI y que usted diga que esa es la verdad. Yo pienso que más bien la Sagrada Escritura dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para argumentar, para educar en la virtud, y así el hombre de Dios queda preparado para toda obra buena. Yo pienso que más bien ese texto bíblico que está en consonancia con nosotros, Deuteronomio 4, Apocalipsis 22, 18, Proverbios 30, verso 6, que dice que la escritura no se le puede quitar nada ni agregar nada. Ese texto que dice que toda escritura es inspirada está en consonancia. Y en siglo I no se le quitó nada al Antiguo Testamento. Siglo II tampoco, siglo III tampoco, conserva todo. Siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII hasta el día de hoy, sigue teniendo toda escritura es inspirada, sigue teniendo los mismos 46 libros de hace 2000 años, bueno, hace 3000 años. Tiene los mismos
libros que hace 2000 años ya estaban configurados y que menciona la Sagrada Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Cuando usted dice, no, eso ya está pasado de moda, yo quiero que le cortemos esto, arranquémosle unos cuantos libros, que es que no me argumentan mi doctrina, entonces por eso se los quiero quitar, entonces arranquémoselos y ya, solucionado, ya la doctrina ya se puede cambiar. Porque a partir del día cuando cambiaron la Biblia, la doctrina cambió. Si quiere, analícelo en la historia. Piense si eso que usted cree hoy a nivel protestante es lo mismo que creían los apóstoles hace 2000 años. Por lo menos desea la tarea de mirar si sí es lo mismo o no es lo mismo. En el siglo I, siglo II, ¿cómo se vivía la fe? Cuando la gente se congregaba para el culto, ¿qué hacía? La Santa Misa. Siglo II, siglo III, tenemos documentos históricos de los leccionarios de esa época, cómo se celebraba la Santa Misa. Y donde dice, esto es mi cuerpo, es mi sangre, tomad y bebed todos de él. 2000 años y es lo mismo, intacto, igualito. En cambio, en el protestante van a decir, si usted se come esa carne es caníbal, y si usted se bebe esa sangre es un vampiro. Esa es la misma doctrina que los apóstoles le enseñaron a los directos sucesores, siglo II, siglo III. Vayan los padres del siglo II y siglo III, se llaman padres de la iglesia, los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Cuando se murió San Juan, el que siguió de él, después de él, es San Policarpo de Esmirna, que fue mártir, que escribió una carta cuando lo llevaban al martirio. Escribió una carta donde dice, yo soy trigo de Cristo y quiero ser molido en los dientes de las fieras para hacer pan limpio de Cristo. Yo soy trigo que quiere ser trillado en los dientes de las fieras para hacer pan limpio de Cristo, y fue martirizado. San Policarpo de Esmirna. San Clemente es el tercer papa que tuvo la iglesia, estamos hablando del año 80. Y él escribió una carta a los corintios, esos mismos corintios a los que San Pablo le escribió, a ellos mismos San Clemente le escribió una carta, y ahí menciona que deben estar unidos a su obispo, que deben estar unidos, que no se separen, que no se dividan. Los padres de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, ¿cómo vivieron ellos la fe? ¿Es igualito a como la está viviendo hoy usted? Seguro que sí. Porque ¿cómo tiene la seguridad de que lo que usted está creyendo hoy es la verdad? La verdad, no una verdad más, sino la verdad. Si la referencia para eso es un grupo que nació hace 50 años y se puso el título de iglesia, pero si hace 50 años acaba de nacer y esa doctrina nació con ellos, porque antes no se había predicado, nació con ellos. Pero si estamos haciendo referencia a un texto que fue escrito hace 2000 años, no, es que ellos cogieron la Biblia y el libre examen, entonces la libre interpretación, ellos dicen que es así. ¿Usted cómo sabe que es absolutamente la verdad? No lo sabe. Y un fenómeno fuerte a nivel protestante, que nuestros hermanos protestantes comienzan a correr de una a otra, y se dividen, se desmembran. Y resulta que una comunidad donde hay 100 personas y hay 2 pastores, se ponen a pelear los pastores porque quieren un mejor sueldo el uno o el otro, que yo estudie más, que yo tengo más carismas, y terminan peleando, y se lleva un grupo de personas, uno de 30, el otro de 70, y aparece una nueva iglesia y alquila un nuevo sitio bien bonito, así elegante, y consigue batería, guitarra, bajo, y comienza a formar su nueva iglesia, y se la inventa y le pone un título distinto de la que ya estaba. Y comienza otra distinta y otra distinta. Pregunta, ¿ese es el plan de Dios? ¿La división? ¿Romper la comunión? ¿Es el plan de Dios? ¿No sería más bien lo contrario, permanecer unidos? Y hay muchos textos en la Biblia que nos dicen que hay que permanecer unidos. Entonces, esto es para pensarlo, porque cuando se incumple la palabra de Dios, y los frutos, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son la división, la confusión, que si la Virgen sí es virgen o no es virgen, que si las imágenes son ídolos o no, que si los sacramentos mejor no, o que cualquiera puede administrar un sacramento, que no tiene que ser sacerdote, que usted puede también bautizar
como pastor o pastora y se autoproclama pastor o pastora. ¿Y quién le dice que no? Si usted en este momento llega a un sitio y manda a hacer un letrero que diga iglesia del último día, y usted comienza casa por casa y diga, bueno, soy el pastor fulanito de tal, ¿quién le dice que no? Dígame, ¿quién le dice que no? ¿Hay alguna autoridad en el mundo que regule eso, que le dé el carnet de que usted es pastor? ¿Quién se lo regula? Nadie. Nadie. ¿Quién le puede decir que no, que usted no es pastor? Oiga, ¿usted quién es? No es que yo soy pastor. Es que yo soy profeta. Póngase el título de profeta y con eso le sube el nivel. No es que yo soy un apóstol. Yo soy un evangelista, fulanito de tal. Y vengo a compartirle la palabra. ¿Quién le va a decir que no? O quién así, muéstreme un carnet. Además usted puede mandar a hacer el carnet donde diga evangelista, fulanito de tal. Es un tema delicado. Parece bueno, pero cuando la Sagrada Escritura lo prohíbe, ya no lo es. Si la Sagrada Escritura no prohibiera, por ejemplo, las divisiones, que hasta dice en Tito 3:9, que el que divide la iglesia, amonéstale una y otra vez. Si no te hace caso, apártate de él, rehúyele. Si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca y se condena por su propia sentencia. Si la Biblia no dijera eso, yo no diría nada. No, que es que ellos también viven la fe a su manera. No, si la Biblia no prohibiera esto, pues no habría problema, yo no diría nada, no tendría que decir nada. Pero si la Biblia lo prohíbe, entonces hay que tener cuidado. Pues pidámosle al Señor sabiduría para mantenernos unidos con Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él, y con los hermanos, 1 Corintios 10:17, porque todos coméis de un mismo pan, todos formáis un solo cuerpo. Y Jesús dijo, Padre, que todos sean uno. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Nunca? Si usted hoy divide la comunidad donde está y se autoproclama pastor y forma una nueva, y dice que esta es la verdadera, que somos el remanente fiel, que esta es la verdadera, que todos los demás ya están condenados por idólatras, nosotros sí tenemos la verdad, pero no coincide con la del primer siglo, pues pensémoslo bien, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a mantenernos firmes en el camino de Dios. No es fácil, implica renunciar a muchas situaciones de pecado que entran en nuestra vida, pero si la Sagrada Escritura nos la dice, es por algo, o si no, la Sagrada Escritura no tendría que decirnos nada de esto, ni advertirnos, ni mostrarnos que hay cosas que son pecado. Así opine usted que no, porque muchos opinan que no, pero pensémoslo bien, ¿es el camino correcto? Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a permanecer y perseverar hasta el final, así sea. Nos ponemos en pie, por favor. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En un momento de silencio pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para permanecer unidos a Él. Oremos con fe. Y digamos, escúchanos, Padre Santo. Padre Santo, concédenos el don de tu Santo Espíritu, para que busquemos tu gloria y la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Hoy en la colecta que hacemos, como les decía el domingo anterior,
tiene como finalidad las vocaciones sacerdotales. O sea, hoy lo que damos en la ofrenda es para las vocaciones, es para la formación de los sacerdotes, y es muy importante, son ellos los que nos van a formar a nosotros. Entonces hoy procuremos ser mucho más generosos que de costumbre. Dios les pague. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, gracias por este pan, porque no tiene otro nombre que es nuestro Dios. Sea con nosotros pan de mi Dios. Limpia mi pecado. Seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba tu mano sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo una sola voz: Eres santo, el Señor es santo. El Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reine sobre la tierra, el Señor es santo. El Señor es santo, el Señor es santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Padre amado, te suplicamos por la salud de Yarid Silva Rivera, de Dioselina Pérez de Silva, de todas nuestras familias. Recuerda también a nuestros hermanos Ambrosio Silva y demás familiares nuestros que llamaste a este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos amados y predilectos de Dios, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con todos, la paz. Que del mundo limpias toda iniquidad. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero
y concédenos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no se digne que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La Santa Comunión, terminando la Santa Misa. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudar un solo segundo. Hoy queremos explicarte, amado Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.